Muy buenos días con energía positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 19 de abril, episodio número 74, toca entrevista con Javier Maza. Tómatelo con filosofía, sintonía y comenzamos. Buenos días, un día más. Ya sabes que los jueves toca entrevista. Hoy he querido tocar la filosofía. Es algo que me gusta. Y bueno, viendo vídeos una vez descubrí a Javier Maza, que es un filósofo uruguayo que ejerce como profesor en la Universidad Católica de Uruguay. Profesor de alta dedicación del Departamento de Comunicación, profesor del área antropológica del Departamento de Formación Humanística. Es una persona muy interesante. Sus frases logran en tu mente un efecto similar al que siente tu cuerpo al hacer deporte. Tonifica, genera buena sensación y hasta crea agujetas en ciertas zonas del cerebro que no están acostumbradas a moverse. Así que voy a darle paso ya, que está esperando al otro lado. Está en Uruguay, es nuestro primer invitado desde el otro lado del charco. Así que allá vamos con él. Buenos días, Javier. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí comenzando la jornada. ¿Tú qué tal por ahí por Uruguay? Bien, también arrancando el día, por suerte, un día soleado, lindo para arrancar, así que bien de bien. Estás en Montevideo, ¿verdad? Sí, estoy en Montevideo, sí. Estamos en un veraniego otoño, bueno, en este momento en Montevideo, porque la verdad estamos teniendo temperaturas entre los 25 y los 20 grados, lo cual lo hace bastante agradable. Bueno, pues vamos a acercar un poquito la filosofía a todos los oyentes y aquí he hecho algunas preguntas que me gustaría que respondieses, ¿no? La primera que tengo es, ¿crees que es necesaria más filosofía para gestionar mejor estos tiempos de tecnología? Bueno, yo creo que sin duda, creo que hoy en día incluso la filosofía se torna como mucho más necesaria que podría haberse tornado en otros momentos, ¿no? Digamos, la omnipresencia y la tecnología creo que nos lleva a lugares donde estamos como muy acostumbrados de dar ciertas prácticas que no necesariamente incorporamos de modo consciente. A ver, para explicar un poquito más a lo que me refiero, ¿no? O sea, una cosa es cuando tú decides mañanas y porque quieres estar un poco más en línea o porque entiendes que es bueno para tu salud y eso lo incorporas como un hábito. Otra cosa es cuando hay una otra cosa que te impone un hábito. Por ejemplo, un buen caso es un esquema de horarios en una institución educativa, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú tienes que entrar a clase a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, eso, digamos, no es un hábito que te lo hayas impuesto tú, es un hábito que te viene impuesto desde fuera, ¿verdad? O sea, es la institución educativa la que te hace entrar todos los días a las 7 de la mañana y que por lo tanto tú vayas a tener un hábito construido, digamos, por defecto. Levantarte a las 6 de la mañana, desayunar 6:15 para poder entrar a las 7. Lo que nos pasa con la tecnología hoy en día es que nos impone muchísimos hábitos respecto a una cantidad de aspectos de la vida que quizás antes no teníamos, al modo de comunicarnos, al modo de consultar las noticias, al modo de informarnos. Hoy creo que la red, sobre todo, y la tecnología en general, pero en particular Internet, nos está como imponiendo una serie de hábitos que, cuidado, lejos estoy yo acá de decir, hay que, digamos, desechar todo lo que impone Internet y volver a una vida más sencilla. Creo que lo que sí necesariamente hay que hacer es cuestionar esos hábitos. En primer lugar, desde que nos están siendo impuestos por una otra cosa y que esa otra cosa es la tecnología y que una vez que podamos hacer eso, cuestionarlos y decir, bueno, realmente yo quiero hacer esto, lo estoy haciendo porque es mi voluntad o simplemente lo estoy haciendo porque me está viniendo impuesto desde otro lado. Para ir ya a un ejemplo como mucho más concreto, necesariamente
tienes que sacarle la foto a tu desayuno y colgarla en Instagram, o es Instagram quien te está llevando a que tú cuelgues la foto. Sea cual sea la respuesta o a esas dos preguntas, lo importante es que tú puedas agarrar y decir, bien, a ver, ¿y yo qué es lo que quiero hacer con respecto a esto? Y que de alguna manera te apoderes de tu decisión, y yo creo que eso empodera a la persona, apoderarse de cada una de nuestras decisiones, a partir del pensamiento crítico. Y otra pregunta que quería hacerte, ¿hay pensamientos o reflexiones que hayan sido prácticamente inmutables en el tiempo? A ver, yo no sé si pensamientos o reflexiones es difícil. Sí, lo que yo creo que han habido son preguntas o problemas inmutables a lo largo del tiempo. Es más, yo creo que en este sentido sí, a lo largo del tiempo solo han habido preguntas o problemas inmutables, y de eso es de lo que se trata la filosofía un poco, ¿no? De seguirle el rastro a preguntas. Yo tengo un queridísimo amigo y colega que comienza sus cursos de filosofía siempre diciendo esto. Bueno, al hombre siempre le han preocupado las mismas cosas. Dios, la buena vida en sociedad, la buena vida para el hombre, el pensamiento, la identidad, el tiempo. Esas cosas siempre nos han preocupado y siempre están ahí, y la diferencia por ahí estriba un poco en el orden en el que, o la prioridad, mejor dicho, en la que hemos colocado esas distintas cosas para ser respondidas. Uno puede pensar en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, pongamos en la Edad Media, donde el problema de Dios era un problema central, pero a su vez la Edad Media heredaba ese problema central del mundo antiguo, donde la realidad era un problema central y donde el mundo real, el mundo exterior, era el principal problema, y encontrarle sentido, significado, explicación a ese mundo, ¿no? Y después podríamos seguir pensando en otros momentos, por ejemplo, en el mundo moderno, donde es el pensamiento el problema central. Pero nada de esto quita de que los griegos o los romanos no se preocuparan por los dioses, y que los griegos y los romanos no se preocuparan por el pensamiento. Lejos de ello, y que tampoco los medievales no se preocuparan por el pensamiento ni por la realidad. O sea, los problemas están ahí. De repente, el zeitgeist o el espíritu de la época nos obliga como a incorporar determinadas problemáticas y ponerlas como en primer plano, y otras dejarlas como un poco en el fondo. Yo creo que hoy, por ejemplo, el problema de la identidad, que ha sido un problema también constante a lo largo de la historia de la humanidad, está puesto de alguna manera en primer plano, y de hecho es lógico que así sea. Las tecnologías digitales lo ponen en entredicho, la propia cultura posmoderna lo ha puesto en entredicho, y eso hace que ese problema hoy esté en primer plano. Pero de vuelta, lo podemos rastrear, podríamos hacer una historia de la idea de identidad o del problema de identidad, y encontraríamos respuestas tan viejas como las de Platón o las de Aristóteles con respecto a este tema, e incluso si queremos remontarnos más atrás, en el pensamiento mítico también hay respuestas a esto. Muy bien. ¿Y puedes plantear algún problema filosófico a los oyentes? Lo que sí me gustaría hacer quizás es como plantearles esta actitud filosófica, Vale. que creo que es como, esa actitud filosófica yo creo que es como por lo menos lo que a mí más me interesa siempre transmitir, o lo que está como en la médula de la filosofía, y creo que a los filósofos es lo que nos toca un poco tratar de trasladarle o hacerles entender a nuestra audiencia de que la filosofía va de esto. Y yo creo que para tener esa actitud filosófica alcanza con hacer dos preguntas frente a cualquier cosa, sobre todo frente a nuestras acciones, ¿no? Pero se pueden hacer con respecto a cualquier cosa, pero para arrancar a pensarnos desde nosotros mismos siempre es un buen comienzo. Entonces yo creo que siempre que estés a punto de hacer algo, la primera pregunta es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? O sea, yo de repente voy a levantarme en la mañana y voy a desayunar, y pónganle que después, como decíamos hace un rato, voy a salir a correr un rato. La primera pregunta ahí es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué estoy saliendo a correr? ¿No? O sea, ¿para qué estoy necesariamente dedicándole tiempo a esta actividad? ¿Cuál es mi objetivo? Y luego de que lleguemos a la respuesta de ese para qué, ¿cuál es mi objetivo? Hacer la otra pregunta, que es ¿por qué? ¿Por qué estoy persiguiendo este objetivo? Y si la primera pregunta, la del para qué, nos llevaba a, digamos, a identificar el objetivo,
La segunda pregunta, la del por qué, nos obliga como a colocar el objetivo en el eje del significado. Es decir, ¿cuál es la razón por la que yo quiero esto y qué es lo que esto significa para mí? Son dos preguntas súper sencillas como para recuperar el poder total sobre uno mismo, ¿no? Exacto, sí, aparte, justo esto que tú decís, son dos preguntas muy sencillas, se responden, digamos, quizás las respuestas te lleven un poco más de tiempo, ¿no? Pero el poder plantear las preguntas, plantearnos esas preguntas como un hábito, es decir, bueno, ¿para qué y por qué? Y frente a cualquier cosa, pensar eso, creo que resulta muy esclarecedor. Y hoy en día, ¿piensas que la educación reglada por los gobiernos desde la infancia en la gran mayoría de países del planeta es antifilosófica? Sin duda. No sé cómo funciona en España, pero en Uruguay recién los alumnos de la educación, digamos, tal como está arreglada por el Estado, recién ven filosofía en cuarto año de secundaria. O sea que más o menos para que te hagas una idea, esto es a los 15, 14, 15 años. Recién aparece la filosofía como una asignatura y de la forma en la que aparece es más como una especie de historia de la filosofía, bueno, qué fue lo que dijo Platón y qué fue lo que dijo Aristóteles, y no aparece como una, digamos, como una metodología si se quiere, de trabajo o de pensamiento, ¿no? Y hemos heredado, sí, de la modernidad, sobre todo, y del siglo XVIII, del siglo XIX, esta idea de un pensamiento o de una educación muy contenidista, muy focalizada en contenidos, muy enciclopedista, y ese tipo de educación es necesariamente antifilosófica, porque lo que hace es transmitir contenidos duros, fijos, y en muchos casos casi que incuestionables. Entonces, bueno, la ley de la gravedad es esto, apréndetelo y sábetelo y repítelo y aplícalo. Y la pregunta de, bueno, ¿y por qué la gravedad? ¿Y cómo la gravedad? ¿Y qué es la gravedad? ¿Y por qué esto debería de ser una respuesta válida? Bueno, simplemente en clase de física, bueno, pues no cabe, ¿no? O sea, es como que si quieres que tu profesor de física se enoje contigo, hazle ese tipo de preguntas. O sea, es la mejor manera de lograr que te echen de clase de física. Y esto en realidad es un síntoma bien claro de la vocación antifilosófica de la educación de tipo enciclopédico. Y además, frente a todo esto, lo peor del asunto con respecto al tema de la educación es que este tipo de educación es la peor receta que podemos tener para educar a futuros ciudadanos del siglo XXI, porque incluso ya aún está pasando. Yo creo que gran parte de la crisis en educación, yo trabajo en educación en la universidad y en los grados superiores de secundaria, yo creo que incluso ya hoy denuncian la pérdida de validez de ese tipo de educación. Están reclamando otra cosa, porque realmente ese tipo de educación se dan cuenta de que no lo lleva a ningún lado, ¿no? Cuando el educador se reduce a eso, es sustituible por 10 minutos de la peor versión de Wikipedia, ¿no? Y de vuelta, no se me malentienda, digo, cuando el educador se reduce a ese tipo de educación enciclopedista, contenidista, ¿no? Ahora, por suerte hay otras tendencias en educación que cada vez están calando más hondo, como la tendencia a educar por competencias, ¿no? Y empezar a transmitir hábitos de pensamiento en las personas y en los estudiantes, empezar a educar y a, digamos, y a estimular la generación de hábitos de pensamiento en los estudiantes, y ese tipo de educación sí es mucho más filosófica, cala mucho más hondo en el estudiante y creo que sí lo prepara de otra manera para enfrentarse al mundo que les tocará vivir a los chicos que hoy tienen 14, 15 años. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante el término ese que has dicho de educación enciclopedista. Nunca lo había escuchado, pero que es muy, muy real, ¿no? Lo veo que es así y que además hoy en día que todos los jóvenes tienen a un clic, tienen Google, cualquier sitio donde pueden consultar todos esos conocimientos, pues claro, eso trae que rechacen, ¿no? Lo que están aprendiendo. Totalmente, totalmente, porque hay una distancia ahí bastante grande entre educadores y alumnos. O sea, en este momento en la educación formal, cualquier docente que entre a clase
nota esta distancia bastante significativa entre estudiantes y alumnos. ¿Y en qué facetas consideras que podría mejorar más una persona si incorpora la filosofía a su vida? Oh, muchísimas. Primero, ya te digo, no algo que ya, un concepto que de alguna manera ya mencioné anteriormente, esto de entender por qué y apoderarme de mi vida. Yo creo que ese es un primer lugar y es un primer gran paso que la filosofía te permite conseguir. Solo ya dijimos con este ejercicio de plantear esas dos preguntas, ¿no? Empezar a apoderarme de mi vida y encontrarle sentido a mis acciones. Vale. Lo otro que creo que puede hacer la filosofía de bien por tu vida es, de alguna manera, permitirte también esta actitud crítica, tomarla con respecto a cómo ves las acciones de los demás y cómo las evalúas. Pues sí, y no sé si también nos hace abrir más nuestra mente a otras opiniones, no lo sé, te pregunto. Sí, totalmente, totalmente. Y a ver, ya es bueno que hayas traído a colación esta idea, ¿no? Lo interesante de la filosofía es justamente poder considerar todas las opiniones. Y en el mundo contemporáneo, considerar todas las opiniones digamos, se traduce en algo muy raro como considerar aquellas opiniones que estén bastante cerca de la mía y que sean distintas de la mía, pero que estén cerquita. O sea, realmente esta idea de sí, bueno, escuchemos lo que todos tienen para decir. Bueno, son los todos que a mí me gusta escuchar, no los todos todos. Muchas veces hay un funcionamiento bastante acrítico de la digamos, de la cultura contemporánea, y es que todo funciona como una especie de cámara de eco, ¿no? O sea, en realidad estamos pensando de que estamos incorporando o escuchando las ideas de otros, cuando en realidad lo que estamos haciendo es funcionar como cámaras de eco, funcionar como que estos otros están simplemente repitiendo lo que nosotros ya pensamos. Cuando estamos hablando de escuchar las ideas de otro, estamos hablando de escuchar las ideas de otro, pero de ese otro que está en la vereda de enfrente y que dice cosas que a mí no me caen nada simpáticas. Y necesariamente, bueno, la filosofía te obliga a decir, bueno, vamos a escucharlo, a ver qué es lo que tiene para decir, en primer lugar. Aplicarle, digamos, el mismo nivel de criticismo que nos aplicamos a nosotros mismos. ¿Para qué estás diciendo esto? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Qué es lo que te lleva a decirlo? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Por qué es que te crees capaz de afirmar esto o de negar esto otro? Pero sí, escuchar las ideas de otro y entender las ideas de otro, que no es nada sencillo, ¿no? El mundo moderno nos dejó como una de sus herencias más nefastas, creo yo, la idea del objetivismo, ¿no? De la posibilidad del objetivismo. Es decir, que hay cosas que son objetivas y que nadie las puede discutir. Bueno, eso es una gran mentira, porque en realidad no hay nada que sea necesariamente objetivo, porque justamente todo es necesariamente subjetivo, porque todo pasa por la consideración de una persona. O sea, la gravedad puede ser una idea maravillosa que planteó Isaac Newton, pero si no pasa por tu cabeza, yo estoy seguro que hay un señor en una tribu en el África septentrional que no tiene ni idea de la gravedad y vive su vida tranquilamente sin, digamos, saber nada acerca de la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad no tiene nada de objetivo ni de subjetivo para él, porque no pasa por él. Digamos, todas las ideas son lo que son y, digamos, y tienen entidad, tienen vida, en tanto son incorporadas y son consideradas por una persona. Si no, no existen. Qué bueno. Y por último, ¿dónde te podemos encontrar, contactar, saber más de ti? Bueno, en primer lugar está la charla TED que tuve el gusto de hacer en 2016, que ahí es una de las ideas que yo vengo explorando hace mucho tiempo y que traté de resumir allí en esos 20 minutos. Después tengo dos espacios también en Montevideo, en una emisora de FM, un espacio donde hago análisis del discurso, donde trato de desentrañar un poco, bueno,
cuáles son las líneas generales que están detrás de una cantidad de discursos que escuchamos por aquí, por Uruguay, y también por la arena internacional. Y por otro lado también tengo en esa misma emisora otro espacio donde hablo de filosofía, es un micro un poco más filosófico, es un espacio que se llama El Filo de Sofía, donde trato de retomar algunos temas filosóficos y plantearlos allí. Así que si tienen ganas de escuchar un poco más de filosofía, están por allí. Pues muchas gracias. De todas maneras voy a dejar en las notas del programa enlaces a todos esos lugares que has dicho para que, bueno, quien quiera contactarte, conocerte más, pues que pueda hacerlo. Y que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir todos tus pensamientos, Javier. De verdad que es un placer muy grande. Muchas gracias. Por favor, Álvaro, muchas gracias a ti y bueno, ha sido un placer. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya aportado nuevas pautas y conocimientos que hagan que tu enfoque sea más filosófico y por lo tanto más feliz. Para mí, al menos, la filosofía y la felicidad van prácticamente de la mano en esta experiencia de la vida. Finalizo aquí el podcast de hoy, no sin agradecerte todas tus valoraciones, todo tu apoyo, todas tus escuchas, que es lo que está haciendo que sigamos subiendo en el ranking semana a semana dentro del podcasting. Te invito a visitar mi página web alvaroroa.es, donde ya sabes que puedes contactarme, leerme, escucharme, contactarme para aquello que necesites y en lo que te pueda ser de ayuda, además de ver enlaces a mis redes sociales. Así que bueno, sin más me despido por hoy. Mañana ya sabes que nos vemos aquí con buenas noticias. Sigo esperando que algún día puedan ser noticias vuestras y creo que está al caer porque ya ha habido algunas personas que me han dicho que tienen ganas de enviarme algo, así que quizás muy pronto podamos experimentar ese programa deseado, ese programa soñado que tengo en mente, a ver qué tal sale. Mañana nos encontramos a partir de las 7 de la mañana aquí como cada día para que lo escuches cuando tú puedas y como siempre, ya sabes, disfruta, sé amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves!